encontré ahí, hay una pintura muy famosa que se titula El Grito, así simplemente El Grito. Algunos le han agregado El Grito Desesperado, y quise poner esto como ilustración. Esta pintura es al óleo, pastel sobre tabla, y lo curioso es que el autor es Edvard, no sé cómo se pronuncia, Edvard Munch, un noruego, y ha hecho cuatro copias, y una de ellas, que es la que aparece ahí en la diapositiva, se subastó y se vendió en casi 120 millones de dólares. Óigame, 120 millones de dólares. Es la obra de arte que más se ha valuado. O sea, en otras palabras, ninguna otra pintura, ningún otro jarrón o escultura o eso se ha pagado tanto por ello. Y se dan cuenta ahí, realmente los críticos dicen que no se sabe si el que está ahí es el que está emitiendo el grito o está escuchando un grito, ¿no? Pero así lo han titulado, El Grito. Y esto nos muestra entonces hasta dónde ha llegado lo que la Biblia llama vanidad de vanidades. Pagar tanto por un lienzo con pintura que ni siquiera, bueno, lo personal es cuestión de gusto, ¿verdad? Por supuesto, pero es algo grotesco lo que está ahí. El Grito, famoso. Pues bien, yo quiero hablarles de un grito mucho más famoso todavía. Y quiero hablarles acerca del grito del triunfo. El grito de triunfo. Y para ello voy a pedir que por favor busquen en sus Biblias, en San Juan, capítulo 19. San Juan, capítulo 19, versículo 28 al 30. Este grito lo pronunció Jesús y lo hizo desde la cruz, allá en el Gólgota, en aquel monte que también se le conocía como el monte de la calavera, el monte Gólgota. Jesús ya había anunciado antes, allá en Juan capítulo 3, que así como Moisés había levantado la serpiente en el desierto, así era necesario que el Hijo del Hombre fuese levantado, para que todo aquel que en él creyese no se pierda, sino que tenga vida eterna, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y fue ahí precisamente, desde ese monte, estando levantado el Hijo del Hombre en una cruz, que él lanzó este grito de triunfo, este grito de victoria. Vamos a leer versículo 28 al 30 de San Juan 19. Le doy lectura. Bueno, también usted déle lectura ahí en su lugar. Leemos Juan 19 del 28 al 30. Y dice así la palabra del Señor. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es. Esta palabra que se ha traducido aquí, o esta frase que se ha traducido como consumado es, en griego es una sola palabra,
la palabra tetelestai. Esta palabra tetelestai se usaba para informar que la obra encargada a alguien estaba terminada, o que la misión encomendada estaba cumplida. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 17, un poquito atrás, esa noche misma en que Jesús fue entregado el jueves, pues, porque Jesús fue crucificado el viernes, el jueves en la noche, estando con sus discípulos, después de haber comido la Pascua y después de haber instituido su cena, en ese momento, en ese tiempo de compañerismo, de comunión, de intimidad con sus discípulos, Él se dirige al Padre, ahí en el capítulo 17. Y dice ahí, en San Juan 17, versículo 1 en adelante: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ahí podemos ver que Jesús está informando al Padre, no porque el Padre no sabía, sino porque recuerden que Jesús voluntariamente se había sometido a la ley, voluntariamente se había sometido para hacer la voluntad del Padre, para constituirse en nuestro representante, en el mediador entre Dios y los hombres, entre el hombre y Dios. Y en esa condición de humanidad, en esa condición de humillación, Él reporta al Padre y le está diciendo: Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese. Para Jesús ya era un hecho que su obra no iba a quedar a medias, sino iba a ser concluida hasta el final. Y el final era ir a la cruz. En otro pasaje de la Escritura dice que el Señor afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y eso de afirmar el rostro indica que tomó la firme determinación de ir y cumplir con la voluntad del Padre para dar su vida en la cruz del Calvario. Y es desde esa cruz que Él lanza este grito de triunfo: Tetelestai, consumado es, la obra está terminada. ¿Cómo es que Él concluyó esa obra? ¿A qué obra se está refiriendo? ¿A qué misión está haciendo referencia? Que su misión estaba cumplida, que su obra estaba concluida. Vamos a ver que tiene que ver con su vida de perfecta obediencia a la voluntad del Padre. Ahí en Mateo capítulo 5, por favor, si gustan buscar también en su Biblia, Mateo capítulo 5, versículo 17. Él declara a la multitud, pero especialmente a sus discípulos, dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesús había venido para llevar a cabo aquello que Adán no pudo hacer. ¿Qué no pudo hacer Adán? Rendir perfecta obediencia a Dios, perfecta obediencia al Padre, porque él desobedeció. Por eso era necesario que viniera el postrer Adán, y ese postrer Adán es Cristo. Y por eso desde un principio dice: no crean que yo he venido a violentar la ley, a violar la ley,
a abrogar la ley. No, yo he venido para cumplir con la ley. He venido para cumplir con la voluntad de mi Padre. Y de esa manera podemos ver que Él rindió perfecta obediencia al Padre. Y esto lo declara el apóstol Pablo allá en Romanos capítulo 5. Ahora buscamos en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículos 18 y 19. Romanos 5, 18 y 19 dice así: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, ahí está haciendo referencia a Adán. De la misma manera, por la justicia de uno, ahí está hablando acerca de Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, está hablando de la desobediencia de Adán, así también por la obediencia de uno, está hablando de la obediencia de Cristo, los muchos serán constituidos justos. Por la obediencia, por la justicia de uno, los muchos. ¿Quiénes son esos muchos? Los que creen en su nombre, los que le reciben como su Señor y Salvador. Porque como dice en Juan 1, dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así es de que esos son los que son justificados por la obediencia de Cristo. Somos justificados por la obediencia de Cristo. También el autor a los Hebreos, en el capítulo 5 también de la carta a los Hebreos, el versículo 8 y 9, dice así, Hebreos 5, 8 y 9. Y aunque era hijo, estaba refiriéndose a Cristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Aunque él era el Hijo de Dios, aunque era Dios mismo, él dejó su gloria y se humilló a sí mismo, como dice en Filipenses 2. Nadie lo obligó. El Padre no lo obligó. Nadie lo obligó. Él de sí mismo. Él mismo lo declaró: yo pongo mi vida por mis ovejas. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar, porque este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Mira, ahí está. El Padre le mandó, el Padre le ordenó. Ya hemos hablado acerca del pacto de redención en la escuela dominical. Y hemos dicho que en ese pacto de redención, que es un pacto eterno, que es el convenio hecho entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de cómo iban a llevar a cabo la redención del hombre. Sí, es el Padre quien envía al Hijo, pero el Hijo también voluntariamente se somete. Él se constituye en nuestro representante, en nuestro mediador. Y el Espíritu Santo va a hacer efectiva esa obra de Cristo en los creyentes. Y por eso podemos decir que como hijo, dice ahí, se sometió a la ley, se sometió a la voluntad del Padre, aprendió a obedecer en el sentido de como Dios hombre que era, y aún padeció. En obedecer le trajo padecimiento, le trajo rechazo, le trajo persecución, pero él obedeció a su padre. Aún a su madre y a José, su padre adoptivo, cuando lo buscaron a los 12 años, que él se había quedado allá en el templo, hablando ahí con los doctores de la ley, y llegan y le dicen: ¿por qué nos haces esto? Te hemos estado buscando. Y él le responde: ¿pero por qué me buscan? ¿No saben ustedes
que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿No saben ustedes que es necesario que yo haga la voluntad de mi Padre, que obedezca a mi Padre? Él aprendió la obediencia, perfeccionó la obediencia, y con esa obediencia perfecta que solamente Él ha podido dar, que Él ha podido ofrecer al Padre, nadie más, empezando con Adán, no pudo. Y todos los descendientes de Adán no han podido, solamente Jesucristo, quien tomó la naturaleza humana, pero sin pecado. Él es el único, Él ha sido el único que ha podido cumplir con la voluntad del Padre al 100%, que ha podido cumplir la ley al 100%. Fuera de Él, nadie más. Y precisamente por ello, por esa vida santa, por esa vida perfecta, por esa obediencia perfecta, fue constituido como un perfecto sacrificio delante del Padre. Su vida limpia, su vida perfecta, lo capacitó, lo calificó para hacer el sacrificio perfecto delante del Padre por nuestros pecados. Ya en el Antiguo Testamento estaba anunciado esto de alguna forma cuando Dios demandaba al pueblo que los animales que tenían que ser ofrecidos delante de Él en holocausto, en sacrificio, en ofrenda por el pecado, o en ofrenda de paz, o ofrenda de reconciliación, tenían que ser sin defecto. Y esto lo enfatizaba, nada más para darles una idea, en Levítico capítulo 1, versículo 3 y versículo 10, recalca esto, que sea sin defecto. Y ahí mismo en Levítico capítulo 3, versículo 1 y 6, lo mismo. Y en el capítulo 4, versículo 3, lo mismo, debe ser sin defecto. Sea, dice, del ganado vacuno u ovejuno o ganado caprino, tenían que ser sin defecto. Y de esa manera Dios estaba ya prefigurando, Dios estaba anticipando que lo que realmente podía satisfacerle a Él plenamente tenía que ser alguien sin defecto. Y ese alguien sin defecto era Jesucristo. Por eso el autor a los Hebreos, otra vez vuelvo a Hebreos, capítulo 7, versículo 26 al 28. Hebreos capítulo 7, versículo 26 al 28, dice así: porque tal sumo sacerdote, bueno, incluso voy a leer un poquito antes, del versículo 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, refiriéndose a Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Se dan cuenta, hermanos? No necesitamos ningún otro intercesor o intercesora más que Cristo. Y Él vive para siempre. Él permanece para siempre. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento, ellos no podían continuar. Y de hecho se pasaba el sacerdocio de padres a hijos. Se heredaba de padres a hijos. Pero no podían continuar más. Y cuando vino Cristo, ese sacerdocio quedó abolido. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no necesitamos más sumos sacerdotes, que ya no necesitamos más sumos pontífices. Aún los sumos pontífices que tiene la Iglesia Católica Romana se mueren, no pueden permanecer. Pero Cristo, nuestro sumo pontífice,
nuestro sumo sacerdote, Él permanece para siempre. ¿Por qué? Porque Él vive para siempre y por eso Él puede interceder continuamente por nosotros. Tal sumo sacerdote, tal sumo pontífice nos convenía, dice el autor a los Hebreos. Y dice que ha perfeccionado a los que creen en Él. Voy a leer nuevamente, estoy leyendo en Hebreos capítulo 7, versículo 24, dice más, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados. El sumo sacerdote, que entraba una sola vez al año al lugar santísimo, no podía entrar sin antes ofrecer un sacrificio por sus propios pecados y por los pecados del pueblo. Porque él mismo era pecador. Porque él mismo necesitaba ser perdonado antes de poder ingresar al lugar santísimo. Pero Cristo, hermanos, Él no tuvo pecado. Pero aparte de eso, dice que Él nos abrió camino a la presencia de Dios, al lugar santísimo, por medio de su propio cuerpo, de su propia carne. Sigue diciéndonos el autor a los Hebreos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre. Cristo lo hizo una sola vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Los sumos sacerdotes ofrecían sangre de animales, sangre ajena. Pero Jesús ofreció su propia sangre. Jesús ofreció su propio cuerpo. Jesús ofreció su propia vida. Versículo 28. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Al Hijo hecho perfecto para siempre. Y también, hermanos, porque Él es perfecto para siempre, Él puede hacer perfectos también a los que por Él se acercan a Dios. Amén. Nadie es perfecto, definitivamente. No hay otro ser humano que sea perfecto, como la misma Biblia lo dice. En Romanos 3:10 dice que no hay justo ni aun uno. No hay justo ni aun uno. Aquellos que se creen justos, aquellos que se creen perfectos, son mentirosos. También la Biblia lo dice a través de Juan. Si alguno dice que no tiene pecado, es mentiroso. Y además de eso, está haciendo a Dios mentiroso, porque Dios está diciendo que todos somos pecadores, que no hay justo ni aun uno. Y el único justo es Jesucristo. Y Él puede justificar a los que creen en Él, a los que se acercan a Él. Por eso entonces Él está capacitado, Él estuvo capacitado para ofrecer un completo y perfecto sacrificio. Vamos nuevamente a Hebreos, ahora en el capítulo 10, versículo 4 al 10. Hebreos 10, versículo 4 al 10. Dice así: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Aquí está hablando ya acerca del Hijo, acerca de Cristo. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo.
holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Cuando dice eso, no te agrada, quiere decir que no satisfacieron totalmente la justicia del Padre. Sí, era algo temporal, mirando hacia lo que venía. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento, todas las ceremonias del Antiguo Testamento, todos los rituales del Antiguo Testamento prefiguraban a Cristo. Y por eso aquí está diciendo, sacrificio y ofrenda no quisiste, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Es el Hijo, sabiendo que aquello no podía satisfacer plenamente la justicia, la santidad del Padre. Eran, como diríamos nosotros, nada más paliativos los sacrificios del Antiguo Testamento. Se necesitaba una cura definitiva en contra del pecado, en contra de lo que sería la muerte misma. Y ese antídoto era precisamente la sangre de Cristo. El remedio era Cristo que estaba por venir, el Mesías que estaba por venir. Él mismo dice, entonces dije, aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Dice, y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Una sola vez, hermanos. Ha sido suficiente. Ya no tenemos que seguir sacrificando a Cristo. Ya no tenemos que seguir renovando el sacrificio de Cristo. Ya no tenemos que imitar el sacrificio de Cristo. Incluso en lo personal yo considero hasta blasfemo el imitar, el representar la crucifixión de Cristo. ¿Por qué? Porque se ha hecho una sola vez. Y esa sola vez es suficiente. Ya no se necesitan más sacrificios. Ya no, Dios no está demandando penitencias. La gente piensa que con las penitencias van a completar o van a agradar a Dios. La Biblia dice claramente que no es por obras, es por gracia. La salvación es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte. Y si es por gracia, dice la Escritura, entonces ya no es por obras. Y si es por obras, ya no es por gracia. ¿Qué está diciendo? Si tú quieres ganarte la salvación por obras, entonces estás rechazando la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es el único medio por el cual el hombre puede ser salvo. Por obras nadie será justificado. Por las obras de la ley nadie será justificado. Tenemos que depender entonces totalmente de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. Por eso, hermanos, podemos estar seguros, convencidos, ciertos de que la obra de Cristo ha sido completa, ha sido perfecta. Y Él lo deja bien claro cuando dice tetelestai, consumado es. Ese es el grito de triunfo, primeramente para Él, pero también para nosotros, los que hemos creído en su nombre, para la iglesia. Por eso el apóstol Pablo decía cuando escribía a los romanos que en Cristo somos ¿qué? Más que vencedores. En Cristo somos más que vencedores. En otras palabras, tenemos la victoria asegurada. No quiere decir que ya no vamos a tener luchas. Claro que sí, vamos a tener luchas. Pero hermano, hermana,
nuestra victoria está asegurada por Cristo. Él mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y podemos decir, en el mundo tendréis pruebas, en el mundo tendrán problemas, en el mundo van a padecer necesidad, sí, persecución también, por supuesto que sí, rechazo. Jesús recibió rechazo de parte de su misma familia, de parte de sus hermanos de raza también, de los principales líderes religiosos. Pero que dice, pero confíen, yo he vencido al mundo. En Cristo somos más que vencedores. Quiero terminar leyendo ahí también en Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 25. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Oigan, hermanos, valoren esto. Antes, ya la otra vez les decía que en el lugar santísimo, al lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote, no cualquier sacerdote, el sumo sacerdote una vez al año, una sola vez al año. Y antes de entrar ahí, él tenía que llevar lo que era la indumentaria, no podía entrar así nada más, tenía que llevar la indumentaria como Dios mismo la había especificado. Y aparte de eso tenía que ofrecer un sacrificio por sus pecados y por los pecados del pueblo para poder entrar una sola vez al año al lugar santísimo. Luego el lugar santo, los demás sacerdotes. Luego el atrio, solamente los sacerdotes y levitas. Lo estoy mencionando, yo sé que ya lo dije, pero para que valoremos, hermanos, el privilegio, la bendición que tenemos ahora en Cristo. Luego estaba el atrio de los varones judíos, de los varones israelitas. Ahí no podían entrar varones gentiles, solamente varones israelitas. Y luego estaba el atrio de las mujeres israelitas. Las mujeres no podían estar juntamente con los varones, tenían que estar más alejadas del lugar santísimo. Y luego más allá, mucho más lejos, el atrio de los gentiles, aquellos que no eran israelitas. Ahora, hermano, hermana, no importa de qué raza seas, no importa de qué nacionalidad seas. ¿Qué dice aquí? Ahora, si estamos en Cristo, si has creído en Cristo, si has confiado en Cristo, si has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, ahora tenemos esa libertad de entrar ¿a dónde? Al lugar santísimo. Al lugar santísimo, está diciéndonos aquí, hermanos. Sigo leyendo, Hebreos 10, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Dice en los evangelios que cuando Jesucristo murió, el velo del templo, un velo grande y pesado que separaba el lugar santísimo del lugar santo, se partió de arriba hacia abajo, de esta manera indicando que se estaba abriendo ese acceso al lugar santísimo. Jesucristo lo hizo a través de su cuerpo, dice, de su carne. Versículo 21. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. No dice con agua bendita. ¿Dice qué? Con agua pura. Todo esto indica, hermanos, el agua pura significa lavamiento, significa pureza.
Y de alguna manera, hermanos, el agua representa la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Con agua pura, habiendo confesado nuestros pecados, no ante el sacerdote, sino delante de Dios. Esa es la diferencia que dicen, no, sí tienes que confesarte, pero delante de un sacerdote. Tenemos nuestro sumo sacerdote, tenemos nuestro sumo pontífice, y es ante él quien nos confesamos, ante él que confesamos nuestro pecado. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El único que puede absolvernos de nuestros pecados, el único que puede perdonar nuestros pecados es Jesucristo. Nadie más. Nadie más. Solamente Jesucristo, el sumo sacerdote, el sumo pontífice, porque Él tiene toda la autoridad, porque Él tiene todo el derecho, porque Él dio su vida por nosotros, porque Él derramó su sangre por nosotros. Así que dice, acerquémonos confiadamente, con plena certidumbre de fe. Sigue diciendo el versículo 23, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hermanos, mantengámonos firmes en el Señor. No andemos fluctuando, no andemos coqueteando con otros movimientos. Y cuando yo hablo de movimientos, no estoy hablando de iglesias cristianas, otras iglesias cristianas, sino de filosofías, de falsas enseñanzas. Tenemos aquí, hermanos, la palabra de Dios, como dice el apóstol Pedro, la palabra profética más segura, a la cual debemos estar atentos. Aquí la tenemos. Tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Jesús dice claramente, escudriñad las escrituras. Le dijo a los judíos, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. También les dijo a los que habían creído en Él, dice, ustedes son mis discípulos, van a ser realmente mis discípulos si permanecen en mi palabra, y mi palabra permanece en ustedes. Así es de que tenemos que mantenernos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y sigue diciéndonos, y considerémonos unos a otros. Aquí ya se está refiriendo entre nosotros, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hermanos, ¿acaso no vemos que aquel día se acerca? Dice la Escritura, hermanos, que nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Cada año que pasa, nuestra salvación está más cerca. Cada mes que pasa, nuestra salvación está más cerca. Cada semana que pasa, nuestra salvación está más cerca. Cada día que pasa, nuestra salvación está más cerca. Cada hora que pasa, nuestra salvación está más cerca. Cada minuto que pasa, nuestra salvación está más cerca. Cada segundo que pasa, nuestra salvación está más cerca. Entonces, ¿qué dice? Tenemos que animarnos unos a otros. Tenemos que estimularnos unos a otros. Tenemos que exhortarnos unos a otros si es necesario. ¿Por qué? Porque la venida del Señor está cerca, muy cerca. El día y la hora nadie sabe, pero de que viene, viene. Y nosotros debemos estar en espera de su venida. Debemos estar con nuestros candiles encendidos, con suficiente aceite. ¿Y saben qué representa el aceite, mis hermanos? El Espíritu Santo. Por eso dice el apóstol Pablo cuando escribe a los Efesios, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo, hermanos, el aceite representa el Espíritu Santo, y la lámpara representa nuestra vida
Nuestra vida debe estar llena del Espíritu Santo, llena de ese aceite y nuestra lámpara encendida, el fuego encendido, para que cuando el Señor venga podamos entrar con Él como aquellas 5 vírgenes prudentes. No seamos como aquellas 5 vírgenes imprudentes que pensaron que el esposo tardaba en venir, se durmieron, descuidaron, no se abastecieron de aceite, y cuando escucharon que el esposo venía, ya no pudieron hacer nada. Les decían a las 5 vírgenes prudentes: dadnos de vuestro aceite. Y ellos dijeron: no. Dirán: qué egoístas. Hermanos, en las cosas espirituales, en las cosas de Dios, en tu relación con Dios, a veces hay que ser egoístas. ¿En qué sentido? En que va a haber quienes dicen: déjalo para otro día, el templo no se va a ir, otro día lees tu Biblia, al rato oras, que al fin hay más tiempo que vida, dicen. ¿De veras? ¿Habrá más tiempo que vida? Tenemos que, en ese sentido, ser más celosos de las cosas de Dios, más celosos en nuestra relación con Dios. El mundo va a querer apartarnos. A Jesús el mundo trató de apartarlo, el enemigo trató de apartarlo. Aún utilizó a un discípulo muy allegado a él, a Pedro. Cuando Jesús les declaraba a sus discípulos que le era necesario subir a Jerusalén y padecer mucho de los escribas y fariseos y resucitar al tercer día, ser muerto y resucitar al tercer día, Pedro lo tomó aparte y le dijo: Señor, si todo esto te va a pasar, ten compasión de ti mismo, hazlo por ti mismo, no vayas, no subas, si esto te va a pasar. Quizás con muy buenas intenciones, pero ¿qué le dijo Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás, me eres estorbo, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, porque no pones la mira en las cosas, no ves las cosas como Dios las ve. Y es lo que pasa, hermanos. Muchas veces nosotros miramos solamente a nuestra conveniencia, pero no estamos mirando las cosas como Dios quiere que las veamos. Pidámosle a Dios que nos dé sabiduría, que nos dé discernimiento, para que podamos nosotros ajustarnos cada día más a su voluntad y poder disfrutar de esa libertad que ahora tenemos en Cristo. Pero como dice el apóstol Pablo, pero no usemos esta libertad como ocasión para la carne, sino para servirnos por amor los unos a los otros, pero sobre todo para servir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien pertenece la honra y la gloria ahora y siempre. Amén. Amén.